Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues esta va a ser una modalidad distinta del podcast. De hecho, en un principio era tal vez uno de los deseos que secretamente quería o tenía yo del proyecto este era poder hacerlo de manera sola, porque el título del podcast es Soliloquios, y obviamente se trata de las pláticas que tenemos con nosotros mismos, no solamente de los pensamientos que tenemos, sino obviamente de exteriorizar y pues a modo de catarsis, tal vez no voy a eh, venir a contar todo mi drama, mi vida aquí, pero sí, digamos, quiero exponer algunas maneras de pensar mías, cosas que a nivel personal a mí me gustan también, y de alguna otra manera también aportar algo de valor con lo que yo pueda compartir para alguien que necesite. Y pues bueno, esta vez no va a haber invitado, de hecho yo creo que voy a hacer esta sección para hacerlo más organizado, lo voy a hacer los días sábados en el cual obviamente voy a estar yo solo con mi alter ego, para poder compartir algunas cosas que en mi opinión puedan ser interesantes. Entonces, bueno, pues esta vez yo creo que algo que sí quiero dejar documentado, pues primero que nada, pues fue la muerte de Vicente Fernández, y la otra de que ustedes van a ver que tengo esto, me operaron justamente el día de ayer del hombro, y obviamente también un ratito tal vez escribiré el porqué del asunto, pero yo sé que ahorita está en boca de todos el hecho de la muerte de este señor, que yo creo desde mi padre, que fue un gran fan de esta persona. Yo no sé si mi abuelo haya sido fanático de él, pero muy probablemente también fue una persona que dejó un gran legado, y es justamente un tema que a veces saco en conversaciones con amigos y pueda sonar un poquito incómodo para mucha gente, el tema de poder dejar un ejemplo a los hijos y a las generaciones venideras, porque este señor pudo dejarle una gran enseñanza tanto a sus hijos como incluso a sus nietos. Yo no sé si él tenga ya por ahí bisnietos, pero muchos de ellos obviamente vienen siguiendo sus pasos. Si bien es cierto que no todos sus hijos se dedicaron a esto de la cantada, pero hace poco yo veía que creo que uno de sus hijos de Alejandro Fernández también está siguiendo el mismo camino. Y a veces nosotros, o yo he escuchado mucho de los amigos, de que por lo general los papás quieren evitarle sufrimiento y dolor a sus hijos o a las generaciones que vienen, y tal vez desde un punto de vista de ese amor paternal, pues suena bonito, suena romántico el hecho de decir: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, o yo quiero que mi hijo tenga lo que yo carecí, ¿no? En mi caso, yo obviamente, pues yo vi a mis padres también trabajar mucho, los vi lograr cosas prácticamente de la nada. Ellos no tuvieron ni siquiera la educación básica. Al parecer, mi padre fue un tanto autodidacta, aparte de un poquito rebelde eh, hacia todo lo que tenía que ver con la autoridad. Al parecer, él creo que no acabó ni la primaria, él estudió, él aprendió a leer y a escribir ya un poco de más grande. Y mi madre, a su vez, creo que solamente terminó la secundaria, el nivel, no sé en otros países cómo le llamen. En México le llaman la secundaria. Creo que eso fue el grado más alto de educación. Sin embargo, yo los vi todo el tiempo trabajar para ellos, ser personas que estaban enfocados en lo que ellos querían, que en este caso, pues yo creo que su mayor proyecto era pues criar a mi hermano y a mí, y darnos pues, a su vez también ellos venían cayendo en esa creencia de darnos lo que ellos no tuvieron. Sin embargo, lo que yo atesoro mucho de ellos, al igual que el caso de la familia Fernández, es el ejemplo que en este caso tanto mi padre como mi madre pudieron darme
para empezar, ser un poco independiente. Yo siempre los vi a ellos trabajando para ellos. Mi padre era una persona sumamente creativa. Desde nosotros criábamos cerdos ahí en Veracruz, pero mi padre era tan autosuficiente a veces que él era capaz de cortarse el pelo él mismo. Él lo que hacía era que ponía un espejo delante, un espejo detrás, y él solo, yo veía como él, aunque por rato le fallaba un poco la vista, él solo con tijera se cortaba el pelo. Para mí de niño era asombroso y hasta cierto punto era un tanto, pues, heroico eso, porque yo no veía que otra gente lo hiciera. Él se dedicaba, era agricultor, le gustaba la cacería, era pescador, aparte él tejía sus redes. Mi madre fue una persona también, pues, yo creo que, pues, sin temor a equivocarme, uno de mis más grandes ídolos en la vida, era una persona que no estaba quieta, todo el tiempo estaba buscando vender. Mi padre decía, eh, que Dios era grande, dice, si no, esta canija ya me hubiera vendido. Y sí, o sea, regresando al tema de lo de Vicente, pues él logró dejarle a sus hijos pues una enseñanza, un ejemplo. El otro día un amigo me comentaba, me llamó justamente para comentarme la noticia, como si uno no se fuera a enterar, ¿no? Dice, ¿ya viste que se murió Vicente Fernández? Y obviamente yo había visto, eh, pues yo creo como a todo mundo, pues nos llena de sentimiento el hecho de que a pesar de que muchos de nosotros pues no pudimos llegar a tener una relación en persona, pero obviamente a través de su trabajo, de su arte, pues es como si fuera una persona cercana a ti, como si fuese casi casi un amigo, un familiar, porque quién no en tiempos de parranda y eso, pues no se ha cantado sus buenas canciones rancheras, sobre todo para los que somos mexicanos, aunque yo sé que en otros países como Colombia y Centroamérica también disfrutan mucho de la música ranchera. Y incluso la gente que dice que no le gustan. Yo tengo un amigo, no lo voy a ventanear aquí, quién es, pero que él como que criticaba mucho a este señor. Sin embargo, cuando ya tenía sus copas adentro el canijo, pues, pues daba la casualidad que sí se sabía todas las canciones de él, ¿no? Entonces, pero tú yo le decía a este muchacho, le digo, mira, pues este señor, pues él ya hizo lo que tenía que hacer. Él fue una persona que hasta los años que él logró vivir, que fueron que 81, pues él vivió próspero en muchos los sentidos, tanto económicamente como tal vez yo creo que en la parte social era muy querido por el pueblo, era admirado por su propia familia, cosa que no es tan fácil a veces lograr. Pareciera que mucha gente da eso por sentado, pero no es fácil que tu propia familia te llegue a tener ese nivel de respeto o admiración que a lo mejor tenían por este ser humano. Y yo le decía a él, y mira, pues él, o sea, como sea, él ya hizo lo suyo, nos toca a nosotros. Qué mal, qué triste que él se fue, porque pues obviamente era alguien que todo México, por lo menos la gente de habla hispana que sigue su música, pues era el miedito de saber que algún día se iba el gran Vicente Fernández, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué legado estás construyendo tú? ¿Qué legado estoy construyendo yo en mi caso, digamos? Porque ahora retomando el tema de lo de por qué del brazo, hace unos mesecitos yo tomé un taxi, un Uber con unos amigos saliendo del trabajo y por azares del destino, pues este carro chocó. No fue un choque, digamos, del todo tan peligroso, pero lo que sí me explicaron es que podía haber lesiones progresivas y yo venía con un dolorcito en el codo y estaba yendo a terapia. Total que el dolorcito en el codo no era del codo, sino que el problema era en el hombro, había un tendón roto. Probablemente después me tenga que someter a una operación más para la rodilla. Nada de gravedad, quiero pensar yo. Pero el momento en el cual yo vi que el carro este venía, porque esa vez fue un tanto raro, porque nuestro conductor, entre que tuvo la culpa y no tuvo la culpa,
Fue primero porque una mujer, no quiero sonar misógino, pero esta mujer medio sonsa venía saliendo de una gasolinera, se cruzó el carril, no se dio cuenta que veníamos nosotros, y eso como que puso nervioso a nuestro conductor, un señor como, se veía como árabe o hindú, por ahí de algún país de allá del Medio Oriente. Y en ese momento fue la culpa de ella, ¿no? Pero al él cruzar en lo que es es como un highway, no sé cómo decirlo, un expressway que está aquí entre Queens y Brooklyn. Después él al reanudar la marcha en el carro, después él viene y la riega. Como que eso le provocó nerviosismo y él se pasó el alto. Entonces, pues quedamos en una intersección en la que cruzan pues camiones y cosas y para los que saben la historia de mente de mi hermano, él falleció en un accidente de carro en el cual él creo que iba dando la vuelta y un muchacho que venía tomado fue y se le impactó donde está la puerta, matándolo al momento, ¿no? Entonces, cuando este señor se cruza la calle esta, veo que ya viene hacia mí, hacia la puerta, un carro rojo. Entonces, el pensamiento rápido, dije, pues ya vine a morir igual que mi hermano, ¿no? Ya me fui, ya valió que eso, se acabó la historia, se acabó, se murió. O sea, yo sé que ahorita la gente dirá, ¿cómo logras pensar todo eso tan rápido, no? Pero al momento sí llega un momento como de, más que el dolor de pensar que yo me pudiera morir, fue como diciendo, no dejé ningún legado. O sea, muchos sueños que tengo, dije, aquí se acabaron. Era como que dije, chin, pues ya, valió queso, ¿no? Pero el señor, un tanto hábil, él logró volantear, él chocó hacia otro carro, igual nos impactó el carro, pero ya con menos fuerza. Eh, Exactamente no recuerdo bien el choque porque obviamente pues todo ocurre en segundos y no es como que uno esté al pendiente, uno dice, bueno, pues yo ya me morí, me maté, pero no, gracias a Dios pues fue un susto, yo nunca había estado en un accidente de carro y pues obviamente uno no sabe qué hacer en esos momentos. Ahora, regresando al tema de lo delegado y obviamente preguntándome de ahí para acá es, yo venía posponiendo hacer muchas cosas a nivel personal y a nivel a lo mejor profesional. Una de ellas era este proyecto de poder hacer un podcast desde hace tiempo, pero era esa inseguridad, el hecho de estar postergando las cosas todo el tiempo para mañana. Pero a veces no es sino hasta que tú ves que tu vida corre peligro, que algo te pasa, que a veces uno hace conciencia de lo frágiles que somos y de la corta existencia que tenemos, porque aunque llegáramos a vivir 200 años, 300 años, una vez leí por ahí una frase que decía que son 100, 200 años de vida en cambio de una eternidad muerto, ¿no? O sea, y yo sé que para algunas personas puede sonar medio cursi este pensamiento, dramático para unos, pero de verdad como que uno, no sé, eh, ser honesto con uno y decir, estoy dejando de vivir porque hay muchas cosas, muchos prejuicios, miedos, inseguridades, cosas que me tienen atrapado de ser o de hacer lo que en verdad yo quiero. Otro de mis grandes sueños, pues obviamente es la literatura, aunque un poco más enfocado es la poesía. La verdad, es un género que desde que le empecé a agarrar gusto, desde ser adolescente, pues aunque lo he dejado de lado, siempre ha estado presente y es algo que siempre que yo abro un libro de poesía me atrapa y como que me vuelve a enamorar del tema y dije, yo vengo posponiendo todo esto. Entonces, digamos aquí, pues solamente quiero darle también un poco de divulgación a escritores o a poetas o a los libros que me vayan interesando y a lo mejor alguien de ustedes que vea el podcast les pueda llamar la atención o puedan desarrollar el hábito por una
rama de la literatura que no es muy, no voy a decir apreciada, no es tan popular como lo sería una novela, ¿no? La novela es, por cuestiones comerciales, el género que más vende, el género que la gente más consume, porque entiendo que es un poquito más ese trabajo de entretenimiento hacia la gente, ¿no? En el cual la gente solamente está pues leyendo la vida de los personajes y sobre lo que se trate el tema, pero la poesía es poco comprendida y es un poquito olvidada por la gran mayoría de la gente. Entonces voy recomendando algunos libros que a mí me vayan gustando, autores de los cuales soy fanático. Muchos de ellos van a ser autores, yo creo que muy poco conocidos, porque pues también voy a hablar de algunos que sean conocidos, porque igual no está peleada una cosa con la otra, pero sí, digamos, hacerle divulgación a algunos escritores que a lo mejor no tengan el renombre como este señor Paulo Coelho, ¿no? Que para quien le guste Paulo Coelho, pues igual también es bienvenido a que escuche el podcast. No soy un asiduo lector, digamos, de ese tipo de temas, pero entiendo que también tienen su importancia. Igual a lo mejor tocaré o mencionaré algunos libros de desarrollo personal, eh, igual que con la poesía, son libros que la gran mayoría de gente que sí están más metidos en el tema de la literatura, la gente desprecia. En mi caso, yo lo hacía por durante mucho tiempo. Y bueno, explicando un tanto el porqué de la poesía y ese tipo de libros, a veces obviamente es nuestro ego que está buscando cuidarnos, protegernos de no hacer el ridículo, de tantas cosas que para eso está nuestro sistema de defensa. Yo la poesía cuando estaba joven, la verdad, una vez tomé un libro, lo leí y como el poema no rimaba y no entendía yo nada, pues la verdad dije, pues no sé qué diablos quiera decir este señor con estas palabras, ¿no? Se me hicieron incoherentes, no incoherentes, se me hicieron, no sé, como una especie de un delirio que alguien escribió ahí y no entendí, entonces dije, esto es una porquería, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta que muchas veces la gente criticamos o solemos hacer eh, aseveraciones de algo que no nos gusta cuando en el fondo no lo entendemos, ¿no? Eventualmente, tal vez después leí algunos poemas que tenían rima y son un tanto más atractivos para la gente. Si bien es cierto, la poesía poco más contemporánea no es una poesía que se base en la rima, hablando de que también hay otros tipos de rimas, pero también a lo que voy es de que muchas veces criticamos las cosas y es porque no nos damos a la tarea de profundizar o de ver exactamente, de entender por qué es que no nos gusta, ¿no? Yo pongo a veces, por ejemplo, la primera vez que probé sushi, cuando llegué aquí a Estados Unidos hace, creo que 18 años por ahí, yo quería probar el sushi, pero según yo, mi paradigma no me gustaba el pescado crudo. Entonces yo recuerdo haber ido con un amigo a un restaurante tailandés que también tiene comida japonesa y pedimos un rollito de sushi. Bueno, a mí primero le pregunté a la mesera, y, oye, quiero probar esto, era una mesera tailandesa, pero recomiéndame uno que tenga pescado que no sea crudo. Yo le dije, a mí no me gusta el pescado crudo. Entonces la muchacha, obviamente en su inglés, me explicó cuáles eran los rollos que todo era cocido. Había uno de ellos que de hecho tenía un nombre en español, se llamaba el niño roll. Y yo empecé a leer todos los ingredientes, que tenía camarón tempurizado, tenía incluso hasta queso y no sé qué tantas cosas más, aguacate. Más parece un burrito que un sushi. Pero tenía una palabrita en inglés que en ese momento pues yo no entendí, que decía eel, a lo que yo asumí. Dije, bueno, pues ha de ser una hierbita. Ah, es una hierbita, pues no lo comemos, ¿no?
Llegó el rollo bien bonito, bien adornado, hasta con un poquito creo que de hueva como de salmón, no recuerdo qué otra cosa tenía. Y lo probamos y la experiencia fue muy agradable. Para ser la primera vez que probaba yo sushi, dije, wow, pues esta cosa está rica. Entonces me dice mi amigo, pues pidamos otro, ¿no? Pedimos otro el mismo. Y dentro de las capas del rollo, obviamente está el arroz, el aguacate y todo lo que alcanzamos a identificar de los ingredientes. Había una capita como de una carnita así como color cafecita, que pues dije, pues no sé qué es esa cosa, pero sabe bueno. Y ya, pedimos el otro, comimos, llegué a la casa, en aquel entonces no había creo que smartphones para poder googlear ahí rápidamente qué era esa palabrita en inglés. Y ya llego y busco en el diccionario y, y el eel quiere decir anguila. Si a mí la muchacha me hubiera dicho, ¿sabes qué? Contiene esto y esto y eso, y trae anguila, mi ego hubiera dicho, esa cosa a mí no me gusta porque eso parece una culebra, ¿no? Entonces, no hay prejuicio para el que le gusten las culebras. Si te gustan, tranquilo, o sea, no hay bronca, no estamos criticando eso. Pero estamos de acuerdo que la manera en que se ve no es del todo apetecible. Pero me di cuenta que la verdad me gustó y me gustó bastante. Al grado que después llegamos a ir a restaurantes coreanos y ya buscar en el menú la anguila ya, digamos, pues ya cocinada así solita, un restaurante coreano por acá cerca que te venden el filete de la anguila, obviamente pues salteado, como se le puede decir, sí, salteado más o menos, no asado, con hasta con jalapeños y eso, y la verdad muy rica, ¿eh? Sin embargo, pues qué bueno que yo no supe que era eso y que no lo entendí, porque en el fondo me pude haber prohibido algo a mí mismo que en el fondo sí me gustaba. Y eso pasa con, a lo que voy es, con cosas como la poesía, con muchas cosas que obviamente por la manera en cómo se ven tendemos a hacer un prejuicio sin indagar y casi siempre hablamos con tanta seguridad de cosas que ignoramos. Y en el caso mío, digamos, poco a poco fui agarrándole un poquito de gusto a esto. Y obviamente, pues la poesía lo que intenta, no soy un experto en poesía, obviamente solamente soy un fanático, pero obviamente hay imágenes retóricas que es parte de lo bello de, digamos, de este arte, en el cual uno pueda darle otras dimensiones al lenguaje. Por lo general, nosotros solamente ocupamos un lenguaje que pudiera ser un poquito más ordinario, en el cual, digamos, decir, bueno, pues la lata es de tal tamaño, está frío, sabe esto, sabe el otro, pero como que en la poesía tú puedes darle otra dimensión, ¿no? Una parte que puede ser figurada, obviamente, en alguna, en una metáfora, en un oxímoron, en una personificación, cosas que a lo mejor, digamos, eh, no se le pueden atribuir de un lenguaje solamente ordinario porque pues carecen de lógica para la gran mayoría de la gente o carecen de sentido. Entonces, este es un poeta que yo me encontré un librito hace tiempo, él es colombiano, se llama Juan Felipe Robledo y él ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 1999, o sea que no es también cualquier poeta, cualquier escritor. Y una pequeña, quiero empezar con este porque casi todo mundo que se inicia en la poesía, pues nos gustan los poemas que riman, ¿no? Que honestamente ya, vuelvo y repito, son poemas que ya están un poco en desuso, ya no es que un poeta ya no los escriba, sino que de hecho también hay que saber escribir con rima porque no es un tema tampoco fácil, tiene sus reglas, la métrica, pero este es un poema en prosa, de hecho es un texto para que todos aquellos que nunca han leído poesía en prosa, pues le puedan agarrar un gusto.
A mi parecer me gusta un poquito más porque el verso no está como que limitado, ¿no? No está amarrado, si bien obviamente tampoco se trata de escribir eh, cosas porque simplemente al hacerlo a lo loco, ¿no? Bueno, este se llama Definición y se me hace un poema bastante bonito por las imágenes que tiene y dice, ¿por qué es tan difícil poner un beso en palabras? ¿Acaso tenemos en el corazón una barrera, un secreto mandato que nos impide conocer la alta tarde y el azor? ¿Cómo lo hacemos con las lagunas y la forma de las nubes? Un beso, cuando es convocado, no posee una existencia distinta a la de un conejo o un pedazo de lechuga. Convive en el mundo junto con los portarretratos y los frascos de tinta. Lo realmente milagroso es ese movimiento que nos obliga a hacer, el giro de dentro a que nos somete, pues un beso fractura el tiempo y nos entrega a la fuerza que habita las grutas bajo los alcantilados, la corteza de los árboles y los rostros de las marchantas. Son, claro, los besos, no el frotarse de tejidos o el trotador cumplido. Los besos nos toman por el cuello y nos derriban. Son mejores que los abrazos, pues nuestros troncos nos atan a la tierra, haciéndonos pesados, y los besos, en cambio, se alojan en el hogar del soplo que crea, son sacros y llenos están del espíritu, nos obligan al silencio que tanto se parece a la verdad. Uy, obviamente aquí tiene bastantes metáforas, hay muchas imágenes que yo sé que la gran mayoría decir es que no le entiendo. El chiste es, obviamente, mediante tu propia experiencia, lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú sientes, ir descubriendo esas imágenes y tú mismo irlo desmenuzando. Es un ejercicio un poquito a lo mejor más minucioso que leer una novela, porque tú mismo empiezas a extraer significados y obviamente percepciones, porque vuelve a ser algo a lo mejor hasta un poco más subjetivo, de acuerdo a lo que tú alcances a entender en las imágenes. Yo, en lo personal, soy una persona muy fanática de las metáforas, a mí me encanta porque obviamente pueden provocar un espectro que, vuelvo, repito, en el lenguaje ordinario no se puede a veces, ¿no? Darle otras cualidades a cosas que no lo tienen, ¿no? Vamos a buscar una imagen que a lo mejor aquí me guste. Realmente hay varias. Eh, un ejemplo dice esta, un beso cuando es convocado. Eh, No sé, pero yo nunca he visto que se hagan convocatorias para veces, ¿no? Pero me gusta obviamente obviamente están a entender otra cosa con esta palabra. eh, no posee una existencia distinta a la de un conejo o un pedazo de lechuga. Entonces, lo que a entender cuando tú lo pides, como que le quita esa magia de ser espontáneo, de, de cuando se va construyendo en la química, increíblemente tú besas a la otra persona, ¿no? Pero me gusta esta manera como escribes un beso cuando es convocado, no posee una existencia distinta a la de un conejo o un pedazo de lechuga. Convive en el mundo junto con los portarretratos y los frascos de tinta. Es como decir, pues le quitas el chiste, o sea, le quitas el poder, le quitas la esencia que obviamente esa acción tiene. Lo realmente milagroso es ese movimiento que nos obliga a hacer, el giro de dentro a que nos somete. Obviamente que habla del giro de dentro que nos somete, obviamente de la sensación, de lo que provoca obviamente en ti, pues un beso fractura el tiempo. Uy, está muy buena. Ahora, esta es una imagen retórica que me gustaría, es un beso
fractura el tiempo. Tú puedes fracturarte el hombro, como yo, puedes fracturar, eh, puedes fracturarte un tobillo, puedes fracturar, no sé, tal vez a lo mejor una pared, no sé si existe esta condición, pero no puedes fracturar el tiempo en un lenguaje ordinario, pero en una metáfora sí lo puedes hacer. Entonces, digamos, es a lo que a mí me gusta porque, digamos, el lenguaje se vuelve ilimitado. em, y nos entrega a la fuerza que habita las grutas bajo los acantilados, la corteza de los árboles y los rostros de las marchantas. Son, claro, los besos, no el frotarse de tejidos o el trotador cumplido. Obviamente habla de llevarlo un poquito más allá, no solamente el hecho de la parte o el contacto físico, ¿no? Eh, los besos nos toman por el cuello y nos derriban. Son mejores que los abrazos, pues nuestros troncos nos atan a la tierra. Eh, obviamente, pues nuestros troncos nos atan a la tierra. Hace un símil, obviamente, de ser nosotros como un árbol, haciéndonos pesados, y los besos, en cambio, se alojan en el hogar del soplo que crea, son sacros y están llenos del espíritu. ¿Te imaginas? Le da una calidad incluso hasta de sacro, o sea, como de divino, están llenos del espíritu, nos obligan al silencio, que es cierto, obviamente había un señor que escribía, hacía sus caricaturas, pero era como un tanto un crítico en México que se llama Rius, y él decía que, va a sonar medio misógino el tema, pero decía que beso, definición del beso era lo bueno era que mantenía a las mujeres calladas. No me censuren por eso. Pero me dice, nos obliga al silencio, que tanto se parece a la verdad. Obviamente a lo mejor la verdad y el silencio pues parecieran cosas que todos sabemos que la verdad no es absoluta. El silencio tal vez tampoco lo pueda hacer del todo absoluto, no lo sé. Pero lo que voy es, después de leer un buen poema, tú te quedas como analizando, te quedas pensando, te quedas sacándole otras imágenes, analizándolo. Es como cuando vas a la tienda, al mall, y te estás probando ropa, a ver cuál te queda, cuál no te queda, cuál se ve feo, cuál te gusta, cuál no te gusta. Como que ese, en inglés dijeran el aftertaste, te queda en la boca y tú estás pensando y pensando qué más puedes tú sacarle o exprimirle a esa imagen retórica, ¿no? Yo en lo personal, yo soy muy fanático de eso porque me deja un poco abstraído, obviamente, eh, exprimiéndole hasta la última gota que pueda yo sacar de cada imagen retórica. Y obviamente te provoca otras sensaciones, porque lo bueno del poema es que si está bien escrito, te puede hacer sentir lo que el escritor está diciendo, te identificas, ¿no? Entonces, eh, lo escogí porque obviamente habla del beso. Normalmente mucha gente piensa que toda la poesía tiene que hablar de amor, de cursilerías, del amor platónico y de puro cariñito, ¿no? Sin embargo, obviamente la poesía es como tratar de inventar hasta otro idioma, otro código, ¿no? Cosas que a lo mejor son muy subjetivas y obviamente pues los temas son varios. Tú puedes hacer un poema hasta de una lata, de un, no sé, de lo que tú quieras, del día, del atardecer, de tu trabajo, de un sentimiento de rabia, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, es poder expresar cosas que para muchas veces tratar de expresar lo inefable,
lo que no se puede decir con simples palabras, porque según por ahí un video en YouTube que él habla de que el lenguaje lineal, el lenguaje ordinario, fracasa porque yo creo que a todos nos ha pasado que queremos explicar algo, pero una es por falta de vocabulario y otra es porque existen cosas que es difícil poderles dar ese otro significado que a lo mejor solamente tú entiendes, ¿no? Sobre todo el cómo te hacen sentir. Sin embargo, la poesía como que se aproxima un poquito a poder explicar eso que tú sientes, ¿no? Eh, pues búsquenlo, está hecho por una buena editorial, que es Editorial Planeta, Juan Felipe Robledo, y el poemario se llama De Mañana. Entonces, muy buen poemario, la verdad me encantó. Otro libro que terminé ahorita en este mesecito que tenía también postergado, tengo de hecho varios de esta colección, es una colección ya vieja, no sé si lo sigan haciendo, de Lectorum, pero esta colección se llama Marea Alta, tengo bastantes libritos de estos desde hace más de 20 años, desde por ahí del 98, 99 que los empecé, los iba yo comprando, era yo para la gente que nos gusta comprar libros, yo creo que tal vez es como las mujeres que les gusta comprar tantos zapatos y que tienen el guardarropa lleno de zapatos o vestidos con etiqueta que nunca se ponen, pues igual la gente que nos gusta comprar libros, también padecemos eso de tener muchas cosas que comprar, muchos libros que no hemos leído. Y esta novela no la había leído desde hace muchos años que tenía, se llama Ventana sin paisaje. Igual no he visto mucha información de este escritor en las redes ni en internet. Lo que sí sé, se llama Víctor Luis González y en la contraportada del libro dice que ganó el premio Juan Rulfo, o sea, de que no es un mal escritor por lo general. De hecho, eh, hay mucho escritor allá afuera, que como una vez aprendí de mi mentor de poesía, una cosa es escribir, otra cosa es escribir bien y otra cosa es ser un literato, otra cosa es hacer arte. Entonces, pues para que haya ganado el premio Juan Rulfo de novela, quiere decir que no es tan malo. Dice Víctor Luis González, ha publicado teatro, cuento, ensayo, crítica literaria, crónica urbana y novela, además de haber obtenido el premio Juan Rulfo para primera novela, su obra El mejor lugar del infierno. Fue traducida al francés por la editorial, no sé mucho francés, se dice Gallimard. Bueno, Ventana sin paisaje es la primera de una trilogía novelística acerca de la vida en el neoliberalismo. Habla de pues, unos chavos, bueno, no chavos, unas personas que en México le llamamos madrinas, a tipos policías que pues en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando empezaba todo este tema de, bueno, empezaba ya, tenía rato, el tema del neoliberalismo, toca algunos temas políticos, pero pues habla de tipos que habla de mucha corrupción, que no es un tema ajeno, obviamente, en nuestro país o en otros países, pero la verdad me gusta la manera en cómo él narra los diálogos y pues muy simple de leer, sin embargo, pues se nota que por su mano, obviamente, no es un escritor solamente que busque escribir por escribir, hacerlo de una manera meramente comercial, sino que eh, pueden checar su narrativa, la verdad, muy buena. Eh, no digo que sea como que el libro que más me haya gustado, pero entretenido, muy bueno, y la verdad que muy buen escritor. Para si quieren pueden buscarlo. Yo no sé si lo puedan conseguir. Eso es algo que también yo a veces le digo a algunos amigos, que en el tema de prestar libros hay gente que uno dice, ay, pues, ¿qué de malo tiene que pierdas tal libro? El problema es que llega a haber libros o ediciones que ya no puedes conseguir, entonces yo no creo que se sigan produciendo más de esta editorial
y si los encuentras, pues después la verdad es un milagro porque pues por lo general son tirajes muy cortos y pues si lo llegas a obtener, yo de mi parte, pues atesoro demasiado esta colección que tengo de otros libros que más ahí eventualmente podré mencionar de esta editorial, de Mónica Lavín, de Mauricio Carrera. eh, Ahí se publicaron otros libros que también fueron ganadores del premio Juan Rulfo, pero muy, muy buena la novela. No digo que es la mejor que he leído, pero me gustó. Otro libro que terminé de leer en este mes, muy simple de leer, se llama Código Dinero. Yo sé que para la gente que es asidua a la literatura va a decir, es un libro de superación personal. Y voy a retomar el ejemplo de lo del sushi. Yo recuerdo que una vez cuando empezaba a hacer negocios, eh, se manejaban ese tipo de títulos que a mí en un principio me caían gordo porque decía, tienen temas o títulos muy, muy simplistas, muy, muy llamativos. Y yo recuerdo decirle a un amigo, no, no leas eso, lee libros más, más elaborados, que te obliguen a pensar, que te obliguen a ampliar tu vocabulario. Y un amigo me dijo, o le dijo, no, no es cierto, no le hagas caso. Dice, tú lee lo que sea. Si así sea leer chistes o leer una revista, pero el propósito es de que hagas el hábito a leer. Y hoy en día le doy la razón. Sí es cierto, porque la gran mayoría de personas, por lo general, el hispano no es una persona asidua a leer. Entonces, si tal vez este tipo de libros o de superación personal te llama la atención, pues, ¿por qué no? O sea, puede ser la puerta, puede ser el inicio a que eventualmente tú puedas leer un tipo de literatura más compleja o a lo mejor incluso filosofía, pero si yo le doy a una persona que no tiene el hábito de leer una novela como La náusea de Jean-Paul Sartre, pues si incluso a la gente que nos gusta leer un poquito más nos da ganas de tirarla por la ventana, es decir, no entiendo mucho de lo que el autor está diciendo aquí, pues imagínate para un lector primerizo. Entonces, ese tipo de lectura sí la recomiendo para mucha gente. De hecho, pues obviamente que habla de cómo hacer dinero, cómo generar sistemas. La verdad es un tema que, dejando el orgullo de lado, el dinero es una parte muy importante en nuestra vida. Yo sé que mucha gente dirá, no, es que hay cosas más importantes como el amor, como otras cosas, y pues tienen toda la razón, o sea, la salud y la compañía, pues eso no se compra con dinero. Pero para todo lo demás, pues sí, ¿no? Es un tema que no hay que ignorar, no hay que ser, perdóname la expresión, no hay que ser hipócritas con ese tema porque es muy importante. Yo creo que todos hemos en algún momento tenido esa sensación incómoda de no tener para pagar alguna cosa y es la verdad, pues muy feo. Entonces, a veces es falta de información. Entonces, este libro te lo recomiendo mucho si eres una persona que estás interesada en cómo generar un poco más de dinero. Te habla de pues, temas muy importantes, cómo crear un activo financiero, cómo poder generar, en este caso, un negocio apalancándote, como ahorita lo que hago en el video, pues es una manera de apalancamiento porque pues nos guste o no nos guste, solamente tenemos 24 horas y a veces por más trabajador que uno sea, pues no puedes exprimirle más horas al día, ¿no? Hay que buscar maneras de poder ser más productivo, ¿no? En lugar de estar solamente ocupado. Da muy buenos tips, la verdad. También más eventualmente hablaremos tal vez de los libros de Kiyosaki. Resume mucho de los libros de este señor, pero para alguien que ha leído o que es su primer libro de finanzas personales, la verdad, muy, muy recomendado. Obviamente, muy simple de leer. Eh, es un libro que
Si te aplicas, a pesar de que tiene 300 páginas, 300 y algo, es un libro que en menos de una semana tú lo puedes leer. Si le dedicas 1 horita, 2 horitas al día, bueno, yo sé que no todo el mundo tiene 2 horas para leer, pero vale la pena que le dediques su tiempo y te va a enganchar, aparte que es muy sencillo, pero te apuesto que en una semanita lo puedes acabar y tiene muchas cosas que le puedes sacar. Un ejemplo, en la contraportada dice: ¿quieres alcanzar la independencia financiera? ¿Te gustaría duplicar tus ingresos en un año? ¿Deseas conocer los secretos de los emprendedores de éxito? El código del dinero, perdónenme mi erupto, no es erupto, es el gas de la vida. Contiene todo lo que necesitas saber para conquistar tu libertad financiera, lo que nadie te enseñó sobre el dinero, inteligencia financiera aplicada, cómo superar los tiempos de crisis, invertir o apostar, el vocabulario de la riqueza, cómo convertir tu talento en ingresos, 12 habilidades imprescindibles del emprendedor, la deuda óptima y la pésima, la novena maravilla del mundo, los ingresos pasivos, la gestión rentable de tu tiempo y empieza en pequeño, piensa en grande. Yo sé que para alguien vuelvo y repito, que le guste más la literatura, lo va a despreciar un poquito ese tema, pero son necesarios. A veces, de hecho, también mi motivo de hacer el podcast es de que cada vez vemos que hay más gente en depresión, cada vez vemos que hay más gente padeciendo de ansiedad y son cosas que siempre han estado, siempre han existido, pero yo recuerdo cuando era niño no era tan grave el asunto, como que a lo mejor no se le daba tanta importancia, pero yo entiendo que estos temas son a veces por cuestiones de no controlar obviamente bien las emociones y de hacernos un poco débiles de carácter. De hecho, bueno, tengo otro libro aquí, voy a decir, pero este no lo he acabado, por eso no les puedo hablar del todo. Apenas voy como en un tercio. De hecho, se llama Hard Times Create Strong Men. Es un libro muy controversial para mucha gente. Tal vez no es para todo mundo, pero en algunas partes estoy un poco de acuerdo en el hecho de que los tiempos difíciles crean hombres fuertes. De hecho, eso viene de un poema también. Y es cierto, retomando el tema de Vicente Fernández y del inicio del video, eh, crear un legado no es cosa fácil. Es algo que te puede tomar toda la vida, como en este caso a este señor le tomó, pues obviamente mucho enfoque y dedicación. Son años y años y años en lo mismo. Y hoy en día me doy cuenta que el problema de la mayoría de la gente es de que todo el tiempo estamos cambiando de cosas. Todo el tiempo nos aburren las cosas muy rápido. Cada vez hay menos tolerancia a ser perseverante. Y aunque parezca un tema cursi para la gran mayoría de la gente, el hecho de ser perseverante es uno de los ingredientes esenciales para dejar cualquier legado. Y si tú eres padre de familia y pues le quieres dejar, pues más que dinero a tus hijos, sino el hecho de decir, bueno, pues les puse el ejemplo de cómo tienen que lograr las cosas por medio de mí, de mis acciones, de lo que yo haya hecho. Y la perseverancia es importante. Entonces, tal vez lo que yo pudiera sugerir a la gente es, si estás deprimido, si estás ansioso, es porque estás todo el tiempo viendo el lado triste de la vida. Y aunque parezca simplón lo que voy a decir o cursi, pero nosotros bien sabemos que hay un lado bueno, o sea, así sea ver el atardecer o ver un árbol, para mucha gente puede ser una actividad estúpida, decir, ¿cómo voy a estar viendo las flores de este árbol? ¿Cómo voy a estar detenerme a ver un atardecer o ver el mar? Pero quieras o no, te limpia la mente de estar pensando cada tontería.
Uno de los ejercicios que he retomado últimamente y que me ha ayudado mucho en mi tema de mi control emocional es hablarme a mí mismo cuando yo estoy solo. De hecho, ahorita pues, lo que estoy haciendo es, estoy hablando conmigo mismo, solamente que pues va a quedar público y otra gente lo va a escuchar, pero por lo general tengo pláticas conmigo mismo en las cuales yo me doy terapia, yo me digo, o sea, deja de estar pensando tonterías, ponte a hacer algo, deja de estar pensando estupideces, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, porque si no la mente se contamina rápido. Es fácil llenarse de depresión o de ansiedad porque la mente está atiborrada de pensamientos tóxicos. Hay un filósofo mexicano que, lástima, perdí ese libro, lo presté y miren, por eso no es buena vez prestar libros y ya no lo recuperé, se llama Filosofía para Inconformes de Oscar de la Borbolla, es un filósofo mexicano. Y hay un axioma que no recuerdo exactamente cómo va, pero más o menos decía que desde que dejé de pensar tanto, le he encontrado otros usos a la cabeza. Y es cierto, a veces uno le está dando vuelta y vuelta y vuelta a los pensamientos ahí, y eso te va a bajar la pila, te va a sentir mal, te va a sentir deprimido, o estás muy ansioso por si se van a dar las cosas o no, o estás muy anclado al pasado, a que si te dejó tu vieja, o que si perdiste dinero, o que si te echaron de un trabajo. Cuando algo bueno que puede salir, salte a caminar, ponte a platicar contigo, aunque te parezca tontos, date tiempo, dale un break a tu mente. Eh, Hay gente que es creyente, los que son creyentes, yo soy creyente. Ponte a orar, ponte a platicar, o sea, pero no lo pienses, háblalo, sácalo, que sea una especie de catarsis y tú llega a acuerdos contigo mismo, ¿no? Oblígate a no estancarte en esos pensamientos destructivos porque ahorita es un pensamiento que te está haciendo sentir mal. El día de mañana, el estrés es es la cerecita en el pastel de la desgracia. El día de mañana, pues, eso va a desembocar en presión arterial alta, en otros problemas, no sé, ya a nivel de salud, que pues nadie quiere, pero todo empieza en la mente, el hecho de, como dice Jordan Peterson, si estás deprimido es, ponte a hacer algo. Lo primero que una persona que tiene que hacer si está deprimida, que la gente dice es que yo no tengo ánimos de nada, no quiero hacer nada. Pues aunque no quieras, oblígate y te vas a dar cuenta que al estar tú ocupado haciendo algo, pues ese estado de ánimo se va, ¿no? Entonces, tal vez mi propósito con compartir este podcast es que vayamos fortaleciendo el carácter porque la vida no es sutil, la vida no es fácil, la vida es bonita entre todo lo que cabe, pero pues tenemos que desarrollar el carácter para cuando lleguen enfermedades, para cuando fallezca un familiar, para cuando algo te pase que tú no estás esperando, para cuando pierdas dinero, para cuando te enfermes, entender que pues somos efímeros y tal vez como lo que compartí en el inicio del video de a veces el hecho de no ser conscientes que algún día nos vamos a ir, dejamos todo por sentado, porque para muchos pudiera ser un tema cursi y ridículo, pero la verdad es de que hay tantas cosas que uno puede hacer, hay tantas cosas que uno puede lograr, pero siempre y cuando uno en verdad sea honesto con uno mismo y decir, estoy perdiendo mi tiempo en actividades o en pensamientos o en cosas que para empezar no me gustan, pero que pues aquí me tienen estresado y deprimido, ¿no? Entonces, no sé cuánto haya del video. Espero no haberlos cansado, pero sí, yo creo que lo voy a hacer los sábados. Igual me sirve de catarsis aquí con los que me lleguen a ver. Puedes dejar en el comentario lo que tú piensas acerca de qué es para ti o qué tan importante es para ti dejarle un legado, no solamente a tus hijos, sino a otras personas. Si estás haciendo algo ya que aporte un legado a las generaciones, ya sea a tu familia o a tu círculo cercano o a tu país.
y qué pensamientos tienes sobre el hecho de que, pues, en algún día nos vamos a ir, ¿no? Entonces, pues, para no sentirme solo, que estoy hablando con la pared, pueden poner ahí en los comentarios cuáles son sus pensamientos acerca de los legados, teniendo como ejemplo, obviamente, el del señor este que se nos acaba de ir, Vicente Fernández, que en paz descanse y que, pues, yo creo que todo el mundo lo va a recordar de vez en cuando con un buen traguito de tequila. Pues más nada, que pasen buena noche a los que me estén viendo ahorita y nos vemos la próxima semana. Bye.